La Premier League ya no es de Inglaterra. Hoy el 80% de los clubes son controlados por extranjeros. Los únicos con dirección local son Tottenham, West Ham, Brighton y Brentford. Hay un territorio que sobresale como principal dueño del espectáculo: Estados Unidos. Ellos tienen a Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Burnley, Everton, Fulham, Leeds, Crystal Palace, Aston Villa y Bournemouth. Estamos hablando de más de la mitad de la liga. Los restantes 5 están en manos de Emiratos Árabes con Manchester City, Arabia Saudita con Newcastle, Grecia con Nottingham Forest, Suiza con Sunderland y China con Wolves. Viendo esta imagen, Inglaterra pareciera ser simplemente el lugar donde se aloja el torneo. Pero lo interesante es que no siempre fue así. Hace algunas décadas, prácticamente todos los clubes estaban en manos de personas que vivían en el país, en la ciudad o hasta incluso en el barrio del equipo. ¿Qué ocurrió para que lleguemos a esta situación? Quizás el mejor punto de partida para entenderlo sea el año 2003, más específicamente el mes de julio. Allí fue cuando este señor, Roman Abramovich, compró el Chelsea. Para que sepan de quién estamos hablando, según la revista Forbes, en 2006 tenía la 11ª fortuna más grande del mundo con 18.200 millones de dólares. El precio que pagó por los azules fue nada menos que 140 millones de libras. Nunca antes se había desembolsado tanto por un conjunto. Viendo los números de hoy parece un ofertón, pero ya llegaremos a eso. Previo a su arribo, tan solo 2 conjuntos tenían dueños extranjeros: el Fulham con el egipcio Mohamed Al-Fayed y el Portsmouth con el serbio Milan Mandaric. En este punto, ustedes probablemente estén pensando, con razón, ¿por qué no tomamos a esas 2 personas como el inicio de los foráneos en Inglaterra? En primer lugar, porque en el caso del Fulham, el propietario llevaba muchos años viviendo en Reino Unido. Incluso estaba nacionalizado, era parte del entorno. En lo que al Portsmouth respecta, si bien vivió un ascenso meteórico bajo la nueva dirección, la inversión económica no fue un factor transformador. No desentonaba con el resto del torneo. Abramovich, en cambio, rompió todos los parámetros. Y como sabemos, detrás suyo llegaron los demás. La primera ola de nuevos dueños se dio entre 2005 y 2007. La siguiente gran noticia la dio la familia Glazer desde Estados Unidos cuando compró el Manchester United. Al poco tiempo sería el turno de Arsenal, Aston Villa, West Ham, Liverpool, Manchester City, Sunderland, Birmingham City y hasta Derby County tuvo el mismo destino. Para 2007, la lista alcanzaba más de la mitad del torneo. Durante algunas temporadas, la cifra se mantuvo estable entre 9 y 12 conjuntos. Dichas variaciones no se explicaban por cambios en los dueños, sino más bien por ascensos y descensos de clubes con distinta estructura. La siguiente gran ola se produciría entre 2015 y 2017. Allí se sumarían Bournemouth, Crystal Palace, Everton, Leicester City, Southampton, Sunderland, Watford, West Bromwich Albion, Swansea City y Hull City. Para este momento, la cifra final ya escalaba a 15 de los 20 clubes, es decir, el 75% de toda la liga. Así fue como, luego de algunos menores cambios, llegamos a la foto actual donde 16 conjuntos son manejados por personas o entidades no inglesas. Ahora bien, la realidad es que todavía no dijimos nada acerca de las razones para que esto sucediera. ¿Qué ocurrió cuando llegó el ruso en 2003 que de repente todos los locales sintieron la necesidad de vender sus instituciones? Verán, la compra del Chelsea en 2003 fue un punto de inflexión porque Abramovich llegó con una propuesta económica tan superior que desplazó a todos los demás. Ese poderío le permitió conformar un equipo hipercompetitivo y comenzar a ganar trofeos. El problema era que aquellos que quisieran hacerle frente no tenían otra alternativa que seguir el mismo camino. De lo contrario, todos los jugadores buenos irían en una misma dirección, hacia las puertas de Stamford Bridge. Para ponerlo en contexto, antes de que llegara el ruso, Arsenal tenía una nómina salarial muy superior a la del Chelsea, mientras que los de rojo gastaron 59 millones en sus futbolistas en esa temporada 2002-2003, los de azul lo hicieron por 45 millones. Sin embargo, tan solo una temporada después, los números eran completamente diferentes. Chelsea desembolsó nada menos que 116 millones, casi duplicando la suma de su competidor 12 meses atrás. En este punto, es importante marcar que cuando el gasto crece así de rápido, hay que tener cierta capacidad para manejarlo. Y eso vale para un club de fútbol como para cualquier proyecto. Hacer compras desordenadas puede llevar a grandes problemas. Por suerte, eso tiene solución y llega de la mano de Odoo, el sponsor de este video. Odoo es un sistema que reúne todas las áreas de su empresa en un único lugar a través de distintas aplicaciones. Una de las más útiles es justamente la de compras. La misma está pensada para que nunca le falte materia prima ni productos necesarios. Desde la plataforma pueden pedir presupuestos a varios proveedores y comparar automáticamente precios y otras condiciones. Así elegirán siempre la mejor opción. Además, les permite configurar pedidos de reposición automáticos al detectar que su stock bajó de cierto nivel para asegurarse de que nunca falten existencias. Lo mejor es que se enlaza perfectamente con otras herramientas de Odoo como la de ventas o facturación, haciendo el proceso todavía más fluido. Como si eso fuera poco, la primera aplicación que elijan es totalmente gratuita de por vida y sin límite de usuarios. Por lo que ingresen al link de la descripción o escaneen este QR para comenzar a utilizar
usar la app de compras y así al mismo tiempo nos ayudan a que el canal siga creciendo. Muchas gracias Odoo por ser el sponsor de este video. Volviendo al Chelsea, la superioridad económica también se reflejaba en las cláusulas de salida que pagaba por sus transferencias. El ruso destinó 500 millones en los primeros 4 años. Nadie se asomaba a esa cifra por aquel entonces. Claramente tampoco existían los controles financieros de la actualidad. El expresidente del Hull City, Paul Duffin, mencionaba que cada vez que el Chelsea tocaba la puerta, el precio de los jugadores automáticamente tenía un cero más. A partir de esto, los demás no tenían alternativa. O igualaban esos números o renunciaban a la posibilidad de ganar trofeos. El propio David Dane, expresidente del Arsenal, reconocía que se había vuelto imposible competir sin inversión extranjera. Esa fue la principal razón por la que a los dueños ingleses no les quedó otra que venderlos a personas que tuvieran un mayor poder de fuego. Sin embargo, una cosa es que los clubes necesiten el dinero y otra, muy diferente, es que hayan personas dispuestas a dárselo. ¿Cuál era la razón por la que Abramovich estaba desembolsando tanto? ¿Se trataba de una estrategia de inversión planificada o simplemente de un capricho personal? Porque de ser el segundo caso, a los otros equipos les sería realmente difícil encontrar personas que estén dispuestas a hacer el mismo despilfarro que él. La respuesta corta es que no se trataba de un capricho. El ruso sabía perfectamente en lo que se estaba metiendo. La Premier League estaba en medio de una transformación que prometía increíbles oportunidades de negocio a futuro. Quizás el mejor reflejo de esto sea la evolución en los derechos televisivos, es decir, en el monto que fueron pagando los medios de comunicación para la transmisión de los partidos. Cuando el torneo comenzó con este nombre, allá por 1992, se pagaron 304 millones de libras para televisar los encuentros dentro de Inglaterra. Dado que esa cifra era por un total de 5 años, implicaba un promedio de 61 millones por temporada. Ya para la siguiente negociación, en 1997, la cifra pasó a unos 168 millones anuales. Estamos hablando de casi el triple. Luego, en 2001, tendríamos el próximo gran salto, pasando a significar nada menos que 367 millones por temporada. Cerca de esos años fue que Abramovich vio lo que estaba sucediendo y comprendió que la fiesta estaba recién comenzando. Para 2013, el monto anual escaló hasta 1.006 millones de libras, un número que incluso seguiría creciendo hasta la actualidad. Si lo comparamos con lo que reciben las otras grandes ligas de Europa, entenderemos la magnitud de estas cifras. Los 1.970 millones de euros de la Premier League representan casi el doble que los 1.194 de la Liga de España y los 1.121 de la Bundesliga. Ni hablar de la Serie A y la Liga 1 de Francia, que aparecen bastante más abajo. Aunque el verdadero secreto del torneo inglés, si todavía podemos llamarlo así, no son los contratos nacionales, sino lo que recibe por la transmisión de sus partidos en el resto del mundo. Esta vía le genera 2.560 millones de euros extra, significando más de 4 veces los 835 de la Liga y más de 6 veces lo de la Serie A, la Bundesliga y la Liga 1. Mencionamos todo esto porque no se trata simplemente de números en un papel. Son la columna vertebral de los torneos y, en gran medida, de los equipos que forman parte de él. Teniendo en cuenta todos los segmentos de ingresos, en 2024 los 20 clubes de la Premier League generaron nada menos que 7.353 millones de euros. Muy por detrás aparecen las otras 4 ligas. Finalmente, todo eso impacta en el valor de las plantillas, afectando obviamente el rendimiento dentro del campo de juego. Si bien hay conjuntos increíblemente fuertes fuera de Europa, tomando todos los conjuntos del campeonato, no quedan dudas. La Premier League es la número 1, mientras que los 20 equipos de este torneo acumulan un valor en jugadores de 11.770 millones de euros, la Liga aparece en segundo lugar con 5.290 y la Serie A tercera por 5.070 millones. Más atrás aparecen la Bundesliga con 4.480 y la Liga 1 con apenas 3.520 millones de euros. Es evidente que la Premier League se transformó en la mejor plataforma de negocios en el mundo del fútbol. Esa es la razón por la que cada vez más personas quieren formar parte. Ahora bien, hacer negocios no solo implica obtener una rentabilidad económica a través de la actividad del club. Ciertamente, cada dueño extranjero tiene objetivos diferentes. Algunos sí lo piensan efectivamente como una jugada de rentabilidad. Es decir, adquieren la institución con el objetivo de hacerla crecer y que en el futuro genere más ganancias. Fenway Sports Group, por ejemplo, en 2010 compró el Liverpool bajo esta idea. Consideraron que su conocimiento en la industria del deporte, principalmente gracias a administrar otras franquicias como los Boston Red Sox en la MLB, serían de gran utilidad en el fútbol. Y vaya si les ha ido bien. Cuando adquirieron la institución, esta valía 300 millones de libras. Según Forbes, actualmente la misma cotiza a 4.200 millones, es decir, 12 veces más. Otros propietarios, si bien no es que estén a favor del despilfarro, no miran únicamente el retorno económico, sino también otra cosa, la exposición. Clubes como el Manchester City o el Newcastle, que pertenecen a fondos de inversión soberanos, utilizan a los equipos para visibilizar marcas de dicho territorio. Por eso vemos a Etihad Airways y a Selam al frente de sus camisetas. Son empresas
que Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita quieren promover. Incluso se plantea que dichos conjuntos forman parte de una práctica conocida como sports washing. Esta consiste en utilizar al deporte como mecanismo para limpiar la imagen de un determinado reino o gobierno. Con lo cual, el fútbol, y la Premier League incluida, van mucho más allá de lo que ocurre dentro del campo de juego. Representa un vehículo para hacer inversiones, generar relaciones y hasta promover la cultura y empresas de territorios particulares. En este punto, o en algún momento de lo que va el video, probablemente alguno de ustedes se haya preguntado, ¿por qué no ocurrió esto mismo en otros países de Europa? ¿Cuál es la razón por la que una liga como la italiana, que era la número 1 durante los 80, no tuvo el mismo crecimiento? La realidad es que no hay una respuesta única. Cada torneo tuvo distintas explicaciones por las cuales, al menos en aquella primera ola de los 2000, se eligió el torneo inglés. En España, si bien la ley del deporte de 1990 hizo que muchos clubes se transformaran en sociedades anónimas, había ciertas restricciones al capital extranjero. Para la temporada 24-25, apenas 6 conjuntos tenían a un foráneo como dueño principal. El resto sigue en manos de empresarios locales o directamente de los socios. En lo que a Alemania respecta, allí rige la famosa regla 50+1. Esta indica que los clubes pueden recibir inversión privada, pero que la mayoría de las acciones, y por lo tanto de las decisiones, deben estar en manos de los socios. Una de las excepciones a esto es el RB Leipzig, que es controlado por la compañía Red Bull. Si quieren que hagamos un video sobre cómo lograron hacerlo sin infringir las normas, háganlo saber en los comentarios. En el caso de Italia, si bien no hay una regla explícita que prohíba a los extranjeros, el marco regulatorio desestima considerablemente las inversiones. Según Luca Ferrari, socio del bufete de abogados Withers, los inconvenientes incluso van más allá. Si bien el proceso de adquisición conlleva sus propios desafíos, la verdadera prueba reside en gestionar el club dentro del complejo marco de regulaciones financieras, organizativas y deportivas. A pesar de eso, actualmente 12 de los 20 clubes de la Serie A ya tienen capital extranjero. Los casos más importantes son el AC Milan y el Inter de Milán. Ambos recibieron fuertes inversiones provenientes de los Estados Unidos y ya están dentro de un proceso de reconversión. Claro que sucedió más de una década después del boom en Inglaterra. Por último, en lo que respecta a Francia, recién ahora estamos empezando a ver algunos cambios a nivel general. Obviamente, la mayor inversión en este torneo fue la que realizó el Fondo Soberano Qatarí cuando adquirió el PSG en 2011. Quizás la gran ventaja deportiva que tiene por sobre el resto sea una prueba fehaciente de lo que no le ocurrió a los demás. Inglaterra, a diferencia de estas otras 4 ligas, tenía todo listo para recibir a los extranjeros. Un claro plan de modernización para el torneo y prácticamente ninguna restricción a los capitales internacionales. Es cierto que se solicitaba cierta transparencia, pero ni de cerca las regulaciones que tenemos impuestas hoy en día. Tal vez la pregunta final de esta historia es si fue la decisión correcta. ¿La Premier League debería haber impuesto cierto control o restricción al ingreso masivo de estos multimillonarios foráneos? La respuesta claramente va mucho más allá de un simple sí o no, por lo que veamos rápidamente los impactos positivos y negativos. La principal ventaja es bastante obvia. Con más dinero, los clubes ficharon a los mejores jugadores del mundo, incrementando así el nivel deportivo del torneo. Eso, al final del día, desató una suerte de círculo virtuoso que generó mayores ingresos y elevó todavía más el nivel. Lo importante de eso es que no ocurrió en 1 o 2 clubes aislados, sino que fue algo generalizado. El rendimiento de ellos es tan alto que me atrevería a decir cualquier conjunto puede pelear por el título en prácticamente todas las ligas del mundo. Eso tiene un impacto directo en la calidad del producto. La mayoría de los encuentros son dignos de ser sintonizados, incrementando así la audiencia y llevando por ende a un mayor valor de esos derechos televisivos. Además, ese gran nivel dentro de Inglaterra luego se traduce en un buen rendimiento a nivel continental. Si miramos las últimas 5 ediciones de la Champions League, en 3 de ellas hubo al menos un inglés en la final. Y si ampliamos la línea de tiempo hasta la llegada de Abramovich en 2003, el dato es todavía más impresionante. De las 22 finales disputadas, en 12 hubo al menos un conjunto de la Premier League, aunque sí es cierto que han tenido problemas para concretar la conquista. Por otro lado, la llegada de nuevos dueños no solo implicó dinero para jugadores, sino también para infraestructura. El Etihad Campus del Manchester City, considerado uno de los complejos deportivos más modernos del mundo, o el nuevo estadio del Everton son solo algunos ejemplos de esto. Ni hablar de que algunos conjuntos estaban destinados a la quiebra de no aparecer estos fondos. Leicester City, por ejemplo, fue comprado en 2010 por la familia tailandesa Srivadhanaprabha y la mayoría conocemos hasta dónde llegaron después. Ahora bien, tampoco es todo color de rosas. Pasemos ahora a ver los aspectos negativos que, créanme, no son despreciables. Quizás el mayor inconveniente de este fenómeno fue la inflación de costos. El gasto desmesurado crea una suerte de burbuja respecto al precio de los jugadores, una que muchos sostienen sigue hasta el día de hoy y explotará en cualquier momento. Para que se den una idea, en 2003, cuando apareció Abramovich, la Premier League tenía un gasto total en salarios de 757 millones. Hoy, dicha cifra supera los 4.000 millones, es decir, un incremento de más de 400%.
una verdadera locura. En lo que al mercado de transferencias respecta, los ingleses están en una categoría aparte. Si tomamos lo gastado en fichajes entre 2015 y 2024, los de la Premier desembolsaron nada menos que 23.020 millones de euros. En segundo lugar, considerablemente más atrás, aparece Italia con 10.840 y en tercera posición España con apenas 7.940 millones. Obviamente, todo ese dinero no surge únicamente del bolsillo de los dueños. Ellos se han encargado de exprimir hasta el último centavo que pueda generar el club para sostener dicho nivel de desembolso. Eso incluye, entre otras cosas, el precio de las entradas, las camisetas y los productos que se venden en el estadio. Analicemos por un segundo la evolución de un ticket para la mítica grada Kop de Liverpool en Anfield. Cuando comenzó la Premier en 1992, esta costaba 4 libras. En 2024, 32 años después, el número se encuentra en 39, es decir, casi 10 veces más. Ustedes dirán, eso tiene mucho sentido. Hay algo llamado inflación que hace que los precios de toda la economía se incrementen a lo largo del tiempo. Pero, si miramos justamente el dato de inflación en Inglaterra durante los años de ese periodo, encontraremos que un producto que costaba 4 libras en el 92, en 2024 debería hacerlo por 9,59, no 39 libras. Mientras que los precios de la economía se incrementaron en un 139%, las entradas de fútbol lo hicieron por 875%. Hoy en día, muchos aseguran que estos costos y la propuesta en general está más pensada para turistas que para los verdaderos aficionados. Y eso no aplica únicamente a los tickets, sino también a los horarios de los partidos. La Premier League, en esta búsqueda de captar audiencias alrededor del mundo, los programa más pensando en Asia y Norteamérica que en la propia Inglaterra. Al final del día, todo eso puede llevar a que un club comience a perder al menos una parte de su identidad. Muchos propietarios están considerablemente distantes de la institución. El jeque Mansur bin Zayed, dueño del Manchester City, ha sido visto no más de 2 veces en el Etihad Stadium desde que se hicieron con el equipo hace ya más de 15 años. Otros directamente atentan contra la tradición del mismo. Solo basta con recordar cuando el propietario del Cardiff City decidió cambiar el clásico azul por el rojo, o el caso de Hull City, en el que quisieron renombrarlo Hull Tigers por cuestiones comerciales. Dentro del país también se plantea si esta lluvia de futbolistas estrellas no está de alguna manera opacando al desarrollo de jugadores locales. Habitualmente lo que sucede es que los jóvenes crecen en un club de su país, intentan llegar a primera y después piensan en los grandes equipos. ¿Cómo puede darse esto si absolutamente todos los conjuntos de la máxima categoría contratan talento del exterior? En este caso pareciera ser que el camino es irse al extranjero, desarrollarse y una vez consolidado llegar a su país. Esto demuestra una vez más que la Premier League no es otra cosa que un torneo global con sede en Inglaterra. Desde los dueños hasta los jugadores, pasando por los horarios de los partidos y las propuestas en el estadio, todo está pensado para una audiencia mundial. Si fue lo correcto o no, lo podemos discutir en los comentarios. De lo que no hay dudas es que gracias a eso se transformó en la liga más competitiva del universo. No olviden suscribirse y nos vemos la próxima.